7. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Juan. Vámonos al libro de Juan. Vamos a darle lectura a la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3 en nuestras Biblias. Vamos a leer 3 versículos, hermanos. 1, 2 y 3, ¿verdad? Capítulo 3, Evangelio según San Juan, capítulo 1, 2 y 3. Vamos a ponernos de pie. Hemos llamado al mensaje cuando el éxito no llena el alma. Hay veces lo tenemos todo, pero sentimos que nos hace falta algo. Y dice el versículo, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Había un hombre, dice, de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Pueden repetir este versículo, hermanos? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo. Repetámoslo otra vez con ganas, hermano. Respondió Jesús y le dijo. Amén. Bien, Padre, háblanos al corazón. Bendice esta palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermano. Cuando hablamos de fariseos, hablamos de personas hipócritas y personas legalistas, ¿verdad? Hay pasajes completos donde Jesús se va en contra de los fariseos. Pero no todos los fariseos eran malos. No todos eran hipócritas. No todos los fariseos eran legalistas, hermano. Yo quiero hablar de un hombre que la Biblia dice muy poco, pero dice lo suficiente de él. De hecho, el Evangelio según San Juan es el único que lo menciona, fíjese. Vamos a estudiar la vida de un hombre que era fariseo, pero buen fariseo. Su nombre, Nicodemo. Me imagino que le decían Don Nico. Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo tenía una necesidad en el alma. Nicodemo era el tipo de persona que lo tenía todo en la vida, pero que le hacía falta algo. Y quiero que veamos 3, 4 cosas de este hombre. En primer lugar, Nicodemo era una persona intelectual. Había un artículo titulado ¿Cómo pueden personas inteligentes creer en Dios? Y ese artículo, hermanos, en resumen, el artículo sugiere que las personas inteligentes que se exponen a una educación superior minimizan la religiosidad en los individuos, en las personas. En realidad, no cuando las necesidades son del alma, no cuando la necesidad es espiritual. La Biblia dice que don Nicodemo era un fariseo. Es decir, hermanos, era una persona estudiada, un erudito, ¿verdad? Hay gente en la escritura como Pedro, pescador, ¿verdad? Ahí había todo tipo de individuo en la Biblia, pero aquí tenemos a un rabino, a un doctor de la ley, como se le llamaba en aquellos entonces. Para ser fariseo era necesario pasar muchísimos años estudiando y eso había hecho Nicodemo en aquel entonces. Estudios de el historiador Josefo, que escribió mucha historia que no están en la escritura. Él menciona 2 escuelas famosas en los tiempos de Jesús, la de Hillel y la de Shammai. 2, o sea, había educación superior en los tiempos bíblicos.
Y para que alguien fuera fariseo, para que fuera un doctor de la ley, ese no era cualquier persona que usted se le iba a hallar en la esquina. Era alguien que se había sacrificado, que se había dedicado por años y años y años al estudio, hermano. Ese no era cualquier cosa. Habían maestros de renombre en los tiempos bíblicos. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 22, versículo 13, Pablo, usted sabe que Pablo escribió 13 epístolas en el Nuevo Testamento. Y cuando Pablo habla de sí mismo, él dice, yo de cierto soy judío, ¿verdad? Pero criado en esta ciudad. Y mire usted, instruido, dice, porque acuérdese que Pablo era fariseo de fariseos. Ese no era una persona que nunca fue a la escuela. Pablo se preparó, era un doctor de la ley. Era un hombre con muchísimo conocimiento. Pablo era un intelectual y fue instruido a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era un maestro muy reconocido. Y dice, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, este personaje del que estamos hablando hoy era un hombre que había estudiado, que él había ido a la escuela, que tenía conocimiento, hermano. Este tipo estaba preparado. La educación académica es buena y es necesaria, hermano. Yo siempre he animado por los últimos 15 años al pueblo a prepararse, a nuestra juventud, a nuestros jóvenes, porque estamos viviendo en un mundo que cada vez es más competitivo. Y por eso los animo siempre a las personas, a la gente de la iglesia, ¿verdad? Cuando uno tiene oportunidad, los trabajos que se están ofreciendo hoy con toda la competencia, ¿verdad? Tenemos que prepararnos. El trabajo dignifica y es bueno, ¿verdad? Todo el trabajo es bueno. Todo trabajo suma y es bueno, dignifica a la persona, ¿verdad? Y hay gente que se sacrifica un tiempo, va a la universidad, se prepara y salen adelante, ¿verdad? Primero sacan bachillerato, se esfuerzan un poquito más, van a la universidad, sacan un título, todo eso es bueno. Nicodemo era ese tipo de persona, muy estudiado, de mucho conocimiento. Él había ido a la universidad de aquel entonces, hermano. Nicodemo tenía un doctorado en leyes, pero le hacía falta algo. Había repasado, ¿verdad? Yo conozco personas, hay uno que ya está en la presencia del Señor, pero mire, 4 maestrías había sacado en legal, 2 doctorados. Mire, pero este hombre tenía ya necesidad profunda en el alma. Y Nicodemo era un intelectual, ¿verdad? Pero también tenía necesidad en el alma. Dice la literatura que este tipo, Nicodemo, tenía mucha plata. Juan 14, 19, 38, mire lo que hizo. Dice, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió y se lo llevó el cuerpo de Jesús. Y luego dice, también, ¿quién estaba ahí? Don Nico, ahí estaba. Don Nicodemo también estaba ahí, el que antes había visitado a Jesús de noche, como lo hemos leído. Ahora, ¿qué vino a hacer don Nicodemo? Trajo un regalito, pero mire qué fue lo que trajo. Compuesto de mirra y de aloes. ¿Cuántas libras? ¿Se acuerda de María que 1 libra de perfume? Y este señor, mire cuántas trajo. 100 libras llevó de perfume. Este versículo nos enseña que Nicodemo era un hombre acaudalado. A mí se me imagina que él manejaba el camello último modelo de aquel entonces. Tenía. Quiere decir que Nicodemo se podía vestir de las galas que él quisiera, hermano. Podía viajar a cualquier parte del mundo, entrar a cualquier restaurante sin andar viendo los precios como nosotros. No sé si a usted le pasa. Yo hay veces hasta 2 lentes me llevo, hermano, porque no vaya a ser. Hay restaurante, usted estornuda y hoy en día $40.
Hay que tener un gran cuidado. Eso de tener dinero, hermano, debe ser bueno, ¿verdad? Tener dinero. No anda pensando. Imagínense aquella gente tan acaudalada que solo trabajan por hobby, que van a la oficina nada más a tomarse un café. ¿Vea? ¿Cuántos de esos estarán sentados en esta tarde aquí, aparte del hermano William? Gente que lo tiene todo, que se puede comprar mañana el carro que quiera, tomar un avión e ir a cualquier parte del mundo, hermanos. Estaba viendo en YouTube un clip de un hombre que es creyente, por cierto, y menciona el nombre ahí. Yo no sé si es en Dubái, que hay un hotel que es una puerta inmensa y que él reservó, fíjese, el último penthouse solo para celebrar un aniversario con su esposa. Ahí quiero llevarme a la hermana Pati, ¿yo? Imagínese. Y usted no la quiere llevar ni al McDonald's, hermano. No, mejor vamos a comer afuera, le dice, y saca la mesa y al patio. ¿Verdad? Pero ¿cuánta gente tiene que madrugar para ir a trabajar? Y cuando se está joven, uno no le importa, pues, a la hora que sea. Cuando ya llega viejo uno, con tal de no estar en la casa, ¿verdad? Y va para afuera. Pero ¿cuántos de ustedes han dicho, si yo tuviera dinero no madrugara tanto? ¿Verdad? Hay algunos que me cuentan que se levantan a las 4:30 para irse a trabajar. Y hay momentos que, mire, el cuerpo no puede más, hermano. Nicodemo, además de ser una persona intelectualmente buena, era un hombre sin lugar a dudas, si viviera en nuestros tiempos, un millonario, que no podía necesitar nada que vieran sus ojos, porque él tenía, mire, cómo comprar. Tenía la plata para comprar. Nicodemo era un intelectual, pero le hacía falta algo. Nicodemo tenía todo el dinero del mundo, hermanos, pero le hacía falta algo, no. Había un hueco ahí que hacía falta en el corazón. Ahora, Nicodemo también era un hombre de influencia política, hermanos. Fíjese que en el capítulo 3, versículo 1 del libro de Juan, si usted pone atención, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, pero luego, ¿qué dice? Un principal. Y déjenme decirles, hermano, que cuando usted haya esto en la Biblia, así como esto que dice un principal o dice un noble, quiere decir que eran de esos apellidos raros de nuestros países, ¿verdad? Aquí donde nosotros. Fíjese que la Nueva Traducción Viviente dice líder religioso, líder religioso. La Nueva Versión Internacional dice dirigente de los judíos. Y la Reina Valera actualizada dice gobernante. Quiere decir, hermanos, que don Nico, además de ser un intelectual, un hombre que con el que podía hablar cualquier cosa porque era estudiado, además de ser un hombre que tenía todo el dinero del mundo, también era un hombre de influencia política. Mire, en una oportunidad, en Juan capítulo 7, versículo 45, mire lo que nos enseña la Escritura. Dice que los alguaciles, ¿quiénes son los alguaciles? Los jefes de la policía, pues va. Esos eran los jueces de la judicial, ¿va? De la PNC, el mero jefe. Y vinieron a visitar a quienes, a los principales sacerdotes, no cualquiera, a los principales y a los fariseos. Y esto le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, también vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso han creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ahora miren el 50. ¿Quién estaba en medio de esa conversación?
entre los alguaciles, entre los principales dirigentes del pueblo judío. ¿Quién estaba ahí? Don Nico. Nicodemo, el que vino a él de noche, el que era uno de ellos. Quiere decir, hermanos, que este hombre era un hombre de influencia, miembro del concilio más elevado de la religión judía de los tiempos. Imagínense ustedes, miembro de la Corte Suprema, en otras palabras, de aquel entonces. De hecho, la Escritura dice que cuando José de Arimatea vino a pedir el cuerpo a Pilato, dice la Escritura que don Nico iba con él también. Un hombre que tenía influencia. Aquí en el país de nosotros y en los países nuestros, usted sabe que tener influencia, yo no sé cómo sea en otros países, ¿verdad? Pero aquí nosotros decimos palanca. Es un hombre con palancas. Yo me acuerdo que cuando salimos de bachillerato, yo siempre anduve buscando palancas, hermano. Y siempre era un jovencito que quería trabajar en buenos puestos. Y tenía mi pariente que yo siempre lo veía de traje, siempre con carros nuevos, siempre bien nítido, tío lejano de nosotros, y me llamaba la atención, y el tío trabajaba en banco. Entonces cuando yo tenía como 18, que había salido, tío, le digo, ¿y usted cómo hace para tener un carro tan bonito y andar bien elegante? Trabajo en un banco. Yo le dije, tío, yo quiero trabajar en un banco cuando salga. Ese era uno de los anhelos de uno. Y él me dijo, no hay problema, me dijo, ahí avísame. Todos los años yo le decía, ya casi, tío. No, yo lo fui a buscar cuando ya me gradué de bachiller. ¿Verdad? Yo llegué ahí y le dije, ya estuvo, tío, ya me gradué. ¿Verdad? Y me dijo, hace una nota, me dijo. Da, buscate al gerente de tal sucursal y la gran vuelta que fui a dar y decirle, me dijo, que yo te mando. Miren, hermanos, hasta traje me puse yo para ir. Me dieron trabajo, pues, de limpieza, pero yo me presenté con traje, porque a mí me dijo el hombre, es necesario que yo llegue vestido así, me dijo. Yo llegué con la nota que me dio mi tío, quiero hablar con el señor fulano, él es el gerente, ¿y de parte de quién? Pues yo, mire, yo, ¿qué más le? No, aquí viene la nota, y le entregaron la nota al hombre y ya me pasaron. ¿Y usted quién es? Yo soy fulano de tal, él es mi tío. Ah, mire, fíjate, ya me explicó el hombre, va. Yo trabajaba, me dijo el hombre, limpiando cuando tu tío ya era gerente. Entonces, ¿cuándo puedo comenzar? Si te querés quedar ahora, te quedas, me dijo. Pues yo me quedo. Solo me dijo, quítate el saco, me dijo, porque vas a hacer otras cositas, ¿verdad? Pero uno siempre anda buscando palancas. Si usted quiere entrar a un lugarcito, busca a alguien que le ayude a tener influencias. Nicodemo, don Nico, era un hombre de influencias. Él tenía influencias. Nicodemo, hermano, mire, era un intelectual, pero algo le hacía falta a Nicodemo. Nicodemo tenía dinero hasta decir ya no, pero le hacía falta algo. Nicodemo era amigo de la gente rica, tenía mucha influencia de esa gente que solo hace una llamada, pero él pues no podía levantar el teléfono, pero mandaba un siervo y se hacía, porque eso, así era el hombre. Tenía influencia. Ahora, Nicodemo también tenía otra cualidad. Era un hombre religioso. En el capítulo 3, versículo 10 del libro de Juan, mire usted, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú? ¿Qué le dijo? Maestro de Israel. ¿Ves? Era maestro de Israel. Miembro del concilio más elevado de la religión judía. Hay mucha gente hoy en día, hermanos, que son altamente religiosos, muy religiosos. Yo conozco gente que tratan la manera de ir a misa todos los domingos. Conozco gente que mantienen un régimen religioso de mucha disciplina. Gente religiosa de verdad. Hay mucha gente. Y una de las cosas que me llama la atención cuando veo un partido, por ejemplo, hoy en el Mundial, veo cómo los futbolistas tocan la grama
y se persignan, ¿se ha fijado? Ya con eso están dando una demostración de su religiosidad. Un portero, ¿verdad? Se fue de una meta a la otra. Sí, yo creo que algunos han de recordar la jugada, porque habían ganado un partido y él le había prometido que se iba a ir de rodillas de una meta hasta la otra si ganaban. Mucha gente es religiosa en estos tiempos. Hay gente que se encomienda a un santo todos los días, hermano. Hay gente que religiosamente hablando hacen ese tipo de situaciones. Es más, hermano, déjenme decirles algo. En las iglesias evangélicas corremos un riesgo bien elevado. Mucha gente es religiosa, pero sin Cristo en el corazón. Nicodemo era un religioso. Era un intelectual, pero le hacía falta algo. Tenía mucho dinero, pero le hacía falta algo. Tenía mucha influencia y le hacía falta algo. Era religioso, pero le hacía falta algo. Y por temor a los judíos y por temor a que lo vieran, fíjese, él tenía una pregunta que hacer, Nicodemo. Él andaba una pregunta, pero él sabía que ese Jesús que había andado moviéndose por todos lados en Jerusalén, había algo especial en la persona de Jesús. Él lo sabía. Nicodemo había escuchado cómo Jesús había multiplicado los peces y los panes. Muy probable, hermanos, que él había escuchado cómo Jesús había levantado los cojos. Es muy probable, hermanos, que Nicodemo haya escuchado cuando Jesús vio a un féretro, una mujercita que venía llorando, mamá de ese joven que había fallecido, y el Señor detuvo la procesión por completo y le dijo al muchacho, levántate. Y la palabra del Señor dice que él se levantó. Algunas veces podemos creer todo lo que consideramos en la vida que es lo necesario, pero estar completamente seguros. Y miren, hermanos, si nosotros quisiéramos ver a Nicodemo a la distancia, es un personaje envidiable, Nicodemo. ¿Quién no quisiera tener todas esas cosas? ¿Quién no quisiera tener un doctorado como el que él tenía, verdad? Hoy en día. ¿Quién no quisiera tener platita, influencias? ¿Quién no quisiera tener todas esas cosas y ser religioso? Sin embargo, vino a buscar a Jesús de noche. Y ahí tenemos esa conversación que se presentó. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo en el versículo 3 le dijo algo, hermanos, que verdaderamente noqueó espiritualmente a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, mis queridos hermanos, aquí está Jesús hablando, mire. Yo no sé qué religión tenga usted. Yo no sé qué opinión tenga usted de Dios. No sé qué opinión tenga de la Biblia o cuáles sean sus creencias religiosas. Pero mire, aquí tenemos a Jesucristo, autor y consumador de la fe. A Jesús, el que fue a la cruz del Calvario por usted y por mí, que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, diciéndole a este hombre que era un maestro de la ley, oye Nicodemo, yo sé que eres un maestro de la ley, yo sé que tú enseñas tu religión a todas las personas, pero déjame decirte algo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Más claro, hermanos, no canta un gallo aunque sea ronco. Si usted piensa que porque es intelectual usted no necesita de Dios, de la religión, se equivoca. Aquí tenemos a uno que tenía una necesidad profunda, una necesidad espiritual. La ciencia no está peleada con la religión de ninguna manera. No está peleada con la fe. Pero aquí el maestro de maestros, el Señor Jesucristo, mira con compasión a este hombre porque buscó a Jesús y le dice, quiero decirte una cosa, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. En el versículo 5
Mire lo que dice. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Miren, hermanos, yo ya les he mencionado que hay una opinión generalizada casi de que toda la gente que se muere se va al cielo. Pero yo quiero decirles algo, hermano, eso no es así, hombre. En este versículo Jesús lo dice claramente, en el versículo 3, si no naces no puedes entrar. Entonces, pastor, quiere decir que yo que he tratado la manera de vivir una vida, pues mire, más o menos derecha, yo que he tratado de vivir una vida recta, yo que no le hago mal a nadie, pastor, y que si puedo hacer un favor a una persona, se lo hago, ¿me está diciendo que eso no es suficiente para yo poder entrar al reino de los cielos? Mire, este texto dice que no, porque nadie entra al cielo por sus méritos. Al cielo se entra, hermano, por creer en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ese derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. El Señor derrama su sangre para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Usted podrá decir, pero yo fui a la escuela, Señor, pero le hace falta algo. Señor, yo tengo mucho dinero, pero te hace falta algo, hermano. Yo tengo mucha influencia, pero hace falta algo. Pero Señor, yo soy un hombre religioso, pero te hace falta algo. Porque todos esos conocimientos no van a poderlo llevar a la eternidad. Todo ese dinero no lo va a poder llevar a la eternidad. Ninguna de esas influencias lo va a poder llevar a la eternidad. Su religiosidad tampoco lo puede llevar a la eternidad. El único que lleva al cielo es Cristo Jesús. Y nadie va al Padre si no es a través de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Hay que nacer de nuevo. Hermanos, servidores, todos. Usted puede ser un intelectual. Pueda que tenga dinero. Y lo más seguro es que no. Que esté igual que yo. Quizás tenga influencias. Probablemente. Pero usted puede ser una persona muy religiosa y no tener a Cristo en su corazón. Porque esto hace mérito a aquel versículo del Señor que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, porque hay muchas personas que han estado jugando a la iglesita. Hay muchas personas que le dicen, hija, andate a la iglesia, llévate a los niños, a mí déjame en la casa porque tengo muchas cosas que hacer. O son simpatizantes. Miren, y yo me acuerdo de un señor, yo creo que ya les he contado, ese señor no faltaba al culto, hermano. No dejaba de venir al culto siempre. Y siempre que terminaba el servicio, allá me llegaba a decir, y me decía las mismas palabras siempre, hermano. Estuvo bueno el discursito, me decía. Lo mismo, cada vez que terminaba se venía recto. Estuvo bueno el discursito. Y ya se iba. El siguiente domingo, estuvo bueno el discursito. Ese hombre se va a ir al infierno con un montón de discursitos en la cabeza. Porque al cielo no va uno por ser simpatizante del reino. ¿Sabe usted, hermano? Mire, hay personas que vienen a la iglesia solamente a comprar las pupusas y se van. Ya lo vi yo. Quiere decir que se van a ir al infierno bien pupuseados. ¿Verdad? Y cuando usted le dice, y no se quiere quedar, ¿y por qué no viene? ¿Por qué no pasa? No, es que esas cosas no son para mí, me dijo uno ahí. Mire, no son para él esas cosas, dice. ¿Y entonces para quién son, pues? ¿Para quién son? Hay gente que piensa, mire, que los evangélicos somos de tercera clase. Porque para ser cristiano, para creer en Dios, hay que ser intelectual. No, aquí tenemos un doctor de la ley, mire. Este era doctor de la ley. Este era intelectual. ¿Sabe qué pasa?
que usualmente cualquier individuo piensa en la eternidad solo cuando está a unos minutos de morir. Ese es el problema. Ese es el problema. Cuando le han hablado una vez, otra vez y otra vez del evangelio y no ha querido. No, hermano. Nosotros creemos en este libro sagrado como la bendita palabra de Dios, como lo más alto, como lo más divino. Nos movemos en un mundo espiritual. La Biblia habla de ángeles y habla de demonios. Nos movemos ahí. Por eso, cuando una persona toma la decisión de recibir a Cristo, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Pero ¿cómo? ¿Y cómo veo para que entre? No, hermano, si usted el viento no lo mira, o mira el viento, usted sabe para dónde va, no sabe de dónde viene, usted no ve. El Espíritu de Dios funciona de igual manera, porque todo comienza, y los que estamos aquí, en su inmensa mayoría, todos comenzamos con un primer paso de fe. Toditos hemos empezado así. Yo me acuerdo de ese día, acabamos de llegar a la escuela de agricultura. Llegué a la escuela desorientado y de repente en la noche llegó un muchacho. Tocó la puerta de mi cuarto, bien me recuerdo, nunca se me olvida. Me compartió 4 leyes espirituales. Y el hombre llegó y me dijo, traigo un mensaje de Dios para vos. Yo me puse a reír. ¿Y qué te dijo? Que Jesucristo te ama y vos necesitas recibirlo. Mire, empezó. Y yo esa noche, hermanos, 1984, por primera vez yo decidí recibir al Señor en mi corazón. Y no crea que, como siempre digo, no me salieron alas de ángel. Las alas siguieron siendo de sope. Pero Dios hoy me hizo pastor al pasar los años porque no usa este reloj. Y yo ese día, yo me acuerdo que mi compañero de cuarto recibió al Señor, el otro. Con ese paso de fe comenzamos todos. Y comenzamos a caminar en la fe. Formamos un grupo. Todo ese grupo somos pastores. Nos acabamos de reunir con uno que vive en Canadá. Allá es pastor. Pero no podemos vivir una vida indiferente a lo que él hizo en la cruz del Calvario. Si yo quiero ir al cielo por mis bondades o quiero ir porque soy una buena persona, porque no le haga daño a nadie, ¿para qué sirve que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario? Pues porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. La única obra, hermano, que vale la pena es la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Nicodemo, yo sé que eres doctor de la ley. Yo sé que has estudiado en las mejores universidades de nuestros tiempos, que tienes conocimiento de todas las cosas, de la filosofía, porque la cultura griega tenía una influencia terrible, hermanos, en los tiempos de Jesús, allí en Roma. Los romanos tenían una influencia de la filosofía griega. Todos en el pensar en la filosofía, estudiaban mucho la filosofía. Yo sé que eres intelectual, pero te hace falta algo. Nicodemo, yo sé que tienes mucho dinero y que si vamos a cualquier pueblo, a cualquier país, él se va a quedar en los mejores hoteles, se puede comprar los mejores camellos que quiera, pero te hace falta algo, Nicodemo. Eres amigo de los alguaciles, sé que eres amigo de los sumos sacerdotes. Es más, puedes entrar hasta la casa de Pilato también porque sé que tienes influencia, pero te hace falta algo, Nicodemo. Sé que eres religioso porque eres maestro de Israel, te graduaste de la universidad, te llamaron para que enseñaras, eres religioso, pero déjame decirte que te falta algo. El Señor Jesús, te hace falta nacer de nuevo, Nicodemo. Porque si no naces de nuevo, no podrás ver ni podrás entrar en el reino de los cielos. Pastor, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se nace de nuevo? Qué bueno que me lo pregunta, hermano. Cuando una persona le entrega su vida a Jesús por la fe,
por la fe usted dice, bueno, yo necesito a Dios, yo necesito al Señor. Espiritualmente hablando, Dios le va a quitar la venda de los ojos. Va a empezar a creer las cosas de una manera diferente de cómo las ha creído hasta este día. Miren, dice la historia que por los tiempos de Jesús habían unos 6,000 fariseos, imagínense. En esos tiempos, 6,000 fariseos habían en esas épocas. Y da tristeza en realidad, hermano, ¿verdad? De que el único fariseo que verdaderamente buscó a Dios para acercarse a Dios por esa necesidad profunda que tiene en el alma fue Nicodemo. Ahora, yo digo a la iglesia evangélica en general, a los servidores, digo a los acomodadores, a todos los que oyen este mensaje en línea, a los maestros de escuela bíblica, a los diáconos de las iglesias. Podemos tener religión, pero si no tenemos a Cristo en el corazón, no tenemos nada. Es necesario, palabras del Señor Jesucristo, nacer de nuevo. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, yo lo animo para que hoy, este día, le diga al Señor, Señor, yo te necesito. Te invito a mi corazón. Te invito a mi vida. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, la sencillez, por las enseñanzas de este hombre que te buscó de noche, porque tenía inquietudes en su alma. Señor, entendemos por tu palabra que es necesario nacer de nuevo. Que no estamos aquí por casualidad, estamos porque Dios nos ha traído y tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero conocer a Dios. Yo necesito al Señor. A lo mejor usted está muy satisfecho con su vida, muy contento con lo que tiene, con lo que es, pero Dios esta noche le dice que le hace falta algo. Le hace falta algo. Le hace falta nacer de nuevo. Si has llegado hasta el final de este video, quiero agradecerte sinceramente por tu tiempo y por acompañarnos. Para nosotros es una bendición saber que caminamos juntos en este crecimiento espiritual. Si este mensaje fue de edificación para tu vida, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y darle like a este video. De esa manera nos ayudamos a seguir creciendo como comunidad y a que más personas puedan ser alcanzadas por la palabra. Si aún no nos conoces, queremos extenderte una invitación muy especial. Estamos en Rosario de Mora y te vamos a recibir con los brazos abiertos como una familia en Cristo. Que Dios bendiga tu vida, tu hogar y nos vemos en el próximo video.